Bueno, hola a todos. Estamos acá con otra entrevista y otra invitada graduada de la especialización, en este caso Sofía Porta, que ahora le voy a pedir que se presente. Como les comentamos en las entrevistas y videos previos, la idea es que las compañeras puedan estar compartiendo su experiencia respecto a la realización del TIF y sobre todo cuestiones que tienen que ver con lo metodológico. Así que bueno, primero invitarla a Sofía que se presente. Vale. Bueno, como decía Marian, mi nombre es Sofía, yo soy trabajadora social y bueno, y también especialista en intervención social con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Terminé la especialización creo que hace 2 años, pero el año pasado terminé de entregar el TIF y bueno, y después inició su proceso de evaluación y demás, y bueno, y ahora ya está toda esa etapa concluida. Eh, y bueno, me desempeño profesionalmente, bueno, en intervención con niños y niñas, ahora específicamente en la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo de derechos humanos que su función es el monitoreo de la política pública en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo estoy específicamente del programa de niñez y por lo tanto hacemos el monitoreo de la política de niñez. Pero bueno, previamente a este trabajo, el tiempo en que yo estuve cursando la especialización, trabajaba en un hogar convivencial de acá de La Plata y bueno, en ese espacio socioocupacional es que se sitúa el TIF y bueno, la práctica profesional de la especialización. Eso como también como una coordenada para después como poder comprender mejor los aportes que pueda hacer. Así que eso de presentación, bueno, vivo en La Plata. Hace muy poquito soy mamá, así que si se escucha de fondo algún gritito o llantito, Manuel está con su tío mientras hacemos la entrevista. Eh, y bueno, no sé qué más de presentación, eso así como Ah, amplio. buenísimo, Sofía. Bueno, preguntarte de qué se trató tu TIF. Bueno, mi TIF se trató el tema que yo elegí y que me interesaba desde el inicio de la especialización era pensar la participación infantil, pero anclada en la implementación de las políticas públicas, específicamente en lo que son las medidas de abrigo, eh, que era el ámbito también donde yo estaba trabajando. Al trabajar en un hogar convivencial donde había niños y adolescentes que estaban alojados ahí transitoriamente mientras se implementaba una medida de abrigo. Entonces, mi temática principal era pensar cómo en las medidas de abrigo, qué márgenes de participación hay en esos procesos de intervención. Y esto lo enfoqué principalmente en la reconstrucción de una trayectoria. O sea, yo preferí elegir una trayectoria de intervención de una joven y hacerla a fondo a tomar varias, fue como una decisión, bueno, medio que como bueno, empieza a tocarse un poquito con lo metodológico, ¿no? Pero bueno, es parte de elegir una temática y pensar cómo nos gustaría o de qué manera creemos que podemos sacarle más el jugo. Yo la participación la pensé como de distintos ejes, pero principalmente pensando por un lado la participación en relación a otros actores, digamos que no era solo si participaba o no y de qué manera esta joven, sino bueno, que eso tenía que ver con la participación de otros actores también. Y después pensé como en grados y tipos de participación y en algunos recursos que yo consideraba que estaban como en disputa en esa participación, los que elegí fueron la toma de decisiones, el uso y el acceso al tiempo y el uso y el acceso a la información. Eso fue como un poco la temática, el recorte general que, que hice en el trayecto del TIF. Bien, Sofía, ¿y cómo lo hiciste posible? ¿Cómo lo realizaste? Bueno, una cuestión también de contexto que es importante para traer es que por decirlo así, el desarrollo del TIF o la parte como más eh, final de desarrollo y demás fue en el contexto de pandemia y que por lo tanto también mi dinámica laboral estaba como de alguna manera modificada.
Entonces, una de las decisiones principales que tomé, bueno, también acompañada primero por los talleres y la orientación metodológica de los talleres, pero también muy fuerte por mi directora, fue poder recuperar todo eso que yo ya tenía, digamos, poder poner en valor el trabajo que yo ya hacía profesionalmente en ese espacio, y entonces lo que yo decidí fue hacer un recorte temporal, o sea, primero elegir en algún punto, bueno, cuál iba a ser la amplitud, o sea, de qué manera yo iba a analizar eso, bueno, eligiendo hacer una trayectoria de intervención. Y después hice un recorte temporal, que ese recorte estuvo vinculado a mi trayecto por la especialización. Digamos, ese año y medio, bueno, ese fue mi recorte. Y en ese recorte entonces yo ya tenía eh, cuestiones previas, como ya de insumo para pensar esta temática. Y entonces la principal herramienta que utilicé fue la sistematización. ¿Qué sistematicé? Distintos tipos de registros, registros formales como documentación, como actas de reuniones entre efectores, distinto tipo de, sí, de documentos oficiales, ya sea judiciales, de órganos administrativos, digamos, todo lo que eran registros más formales y registros informales, que eran registros propios de las entrevistas o los encuentros con la joven que yo había elegido, eh, registros de reuniones de grupo, de equipo, eh, también algunas comunicaciones a través de mails, mensajes de texto, digamos, como todo ese otro campo que yo también tenía como bastantes cuestiones. Y lo que yo elaboré, y que a mí también por mi forma de, de pensar y de analizar las cosas, yo me armé como un cuadro, una grilla de sistematización en la cual, como fui organizando, primero armé como ese cuadro pensando en todas las dimensiones que yo quería analizar de cada uno de estos documentos, formales e informales, y de manera que después me quede como todo organizado para poder analizar de una manera más rápida también. Y esas columnas tenían que ver primero con algunas cuestiones más de información básica, como fecha, de quién correspondía ese documento, demás, y después, bueno, estos ejes que les decía antes, ¿no? Bueno, si en ese documento había participación directa o indirecta de la joven, qué otros actores estaban involucrados, cómo, si aparecían referencias en relación al tiempo, si aparecían referencias en relación a la información, si era una instancia de toma de decisión o no, y si en esa decisión participaba o no la joven, como eso lo iba haciendo en cada documento. Entonces después me quedaban como bastante organizadas los distintos ejes de análisis que yo me había propuesto previamente. Ese fue como mi insumo principal. Después también me pareció importante realizar una entrevista más con esta joven, como también para, si bien veníamos trabajando juntas, digamos, y yo la venía acompañando muy de cerca, como bueno, poder como hacer con ella algún tipo de revisión de esa trayectoria y de esas cuestiones que yo venía analizando en relación a, bueno, si ella la estaba mirando igual que yo empezaba a mirarlo, digamos. Eh, y después también participé de algunos talleres que se empezaron a realizar más al final de mi TIF, con todo, eran talleres más grupales, pero que eran justamente buscando ampliar el acceso a la participación. Entonces estaba bueno porque eran como instancias donde surgía entre los chicos, eh, bueno, como distintas cuestiones que estaban vinculadas a las preguntas que yo me estaba haciendo. Esos fueron como algunas, como los recorridos más metodológicos que fui realizando. Em, para mí siempre también lo más difícil es el recorte, o sea, como bueno, poder establecer un encuadre y tratar de respetarlo lo máximo posible, porque quizás una después, el entusiasmo, por un lado en el entusiasmo quiere ampliar, y por otro después en la urgencia o en el cansancio de algo que parece que no termina más, una como que también, si no tienes encuadres muy definido, no termina de ver dónde está el cierre, digamos. Entonces a mí me ayudó mucho como tener como ese encuadre seguro y bueno, muy acompañada por mi directora, que también me iba como manteniendo ahí en eje.
pero esa fue como un poco la manera en que yo lo llevé adelante. Y después, a mí, por mi forma también, de nuevo, bastante estructurada de encarar esto, me ayudó mucho ponerme objetivos y plazos y, bueno, ir como alcanzando eso y ponerme también una fecha límite, como bueno, poder como, como tener el objetivo de terminar el TIF, como bueno, de que sea algo que se pueda terminar y que luego después todo lo que me genere más ganas de ampliar, bueno, para otro capítulo, pero como poder también tener en claro que el horizonte es terminar el TIF y terminar la especialización, si no es como es algo que se extiende un montón. Eso, así un poquito es que lo llegué. Y es posible, ¿no? Lo importante es que es posible y que Sí. puede realizarse, ¿no? Bueno, pasando limpio, entonces, comentabas que hiciste entrevistas en profundidad, ¿no? Sistematización de los documentos a partir de esta grilla que te habías armado y talleres, ¿no? Esto último que contaste en relación a los talleres. Ujú. ¿Cómo fue la organización de esos talleres específicamente? Que en realidad los talleres, lo que comentaba, yo como ya era cerrando el TIF, digamos, como que fue más de observación, digamos, no fueron planificados para que sea insumo para el TIF, sino que eran talleres que se estaban realizando desde el equipo técnico del hogar, con todos los chicos y las chicas que estaban en ese momento, que por ejemplo la joven que yo reconstruía la trayectoria ya no estaba en ese momento, o sea, incluso mi objeto de estudio no necesariamente estaba en ese taller, pero sí había algo de la temática más en general que se ponía en juego y lo organizaba la abogada del equipo, acompañados por distintas, digamos, yo por ejemplo estuve específicamente en el de participación, eran talleres por cada uno de los derechos. Pero bueno, eso, como que no era algo que organicé en el marco del TIF, sino que fue más de observación participante, por decirlo así. Bien, lo que vos habías organizado tenía que ver más con con las entrevistas, ¿no? Y con la Mm. sistematización de... Sí, la sistematización, lo principal, sí, sí, sí. ¿Y cómo te encontraste con la construcción de datos? Digo, ¿cómo fue toda esa etapa más artesanal del análisis, ¿no? Donde uno dice, bueno, pongo a jugar la grilla, los colores, fragmentos, ¿no? Notas. Y bueno, eso, o sea, por un lado, mi forma fue primero organizar la información, o sea, ver qué es lo que tenía y organizarla también digamos, yo lo tenía todo de manera digital, entonces en una carpeta organizada por fecha, entonces que me quede también como de una manera cronológica, que eso me permita releer la trayectoria, digamos, eran muchos documentos que también, si bien yo tenía muy presente la historia y la trayectoria de esa joven, bueno, volver sobre esos documentos, habiendo pasado un poco de tiempo, también era muy valioso, porque me permitía como ver cosas que por ahí en el momento no había visto. Así que a mí me sirvió mucho como organizarlo más también, establecer un criterio. En mi caso fue un criterio cronológico, porque también yo quería reconstruir una trayectoria, es decir, que la participación de la joven también había ido modificándose en relación a al devenir de esa trayectoria y también a la experiencia que esa trayectoria le iba dando, digamos. Ella a medida de que también iba viendo ciertos obstáculos, su posición iba modificando y también por eso para mí era interesante pensar lo cronológico en relación a mi temática. Primero fue eso, organizar la información. Después, bueno, antes ya había hecho la grilla, ¿no? Que la grilla, como les dije antes, organizada eran las columnas, eran los ejes de análisis. Ay, me estoy quedando sin batería. Bueno, para. De último ahora busco el cargador. Y después de organizar la información, empezar a bajarla, digamos, como a llenar esa grilla. Ahí fue cuando más me costó, porque también era como, por momentos decía, esto tiene, digamos, como era un trabajo muy grande y, Uh, bueno, gracias. y seguimos. Bueno, acá volví. Em, bueno, así que eso, después fue empezar a llenar esa grilla concretamente y, y algo que recuerdo ahora es que, por ejemplo, también llenando la grilla, yo me daba cuenta de que por ahí había cosas que yo quería que no se me pierdan y que no tenía un lugar en la grilla.
Y entonces, también ahí el diálogo con mi directora era, bueno, ¿cuáles eran esas cosas? No es que eran otros ejes de análisis, o sea, yo tenía, ahí volvía de nuevo al encuadre. Bueno, mi encuadre es este, y estos ejes de análisis son los que a mí me interesan. Y esas cosas, como entonces yo empecé a armar como otra hoja de Excel que decía, creo que llamaba resonancias, que era más en otro sentido, digamos, que por ahí tenían que ver más también con, si se quiere, como con algunas reflexiones finales, que yo después en mi TIF, en las conclusiones, volviendo a esas resonancias, algunas cosas las incorporé, otras, bueno, nada, quedaron como resonancias de inspiración en el momento. Pero bueno, ahí fue un trabajo importante y yo lo que también en el momento recuerdo que trataba como de pensar era, bueno, hacerla bien como para volver solo una vez en ese documento, en donde yo empezaba a decir, bueno, lo pongo así nomás, después era como un auto boicot para mí misma porque cuando la Sofi de 2 semanas después volvía a esa grilla era, para, ¿por qué esto está acá? Entonces como, bueno, tratar como de que rinda el tiempo también dedicado a esa, en mi caso, a esa sistematización. Pero bueno, para mí fue muy importante eso también, tener los registros bien organizados y, y después como, bueno, empezar a plasmarlo ahí. Luego me imprimí toda esa grilla para poder tenerlo como más a mano y después a partir de eso es que empezamos más la escritura, o sea, más el procesamiento de la información como en términos más analíticos. Y después, junto a mi directora, pensamos, bueno, cómo todo eso yo lo quería organizar para el TIF, o sea, para la escritura. Y después entonces cuando yo definí un poco cómo organizar la escritura, lo que yo hacía era, en muchos pasajes del TIF, volvía a estas frases textuales de algunos de esos documentos, referencias a esa grilla, digamos. Después la grilla en sí quedó como un anexo. No es que quedó en el cuerpo del TIF. Lo que quedó en el cuerpo del TIF fue el procesamiento más analítico de esa grilla. Pero bueno, por ejemplo, cuando yo analizaba, por decirlo así, por ejemplo, el acceso a la información como posibilitadora de o no de la participación, bueno, yo teniéndolo todo en una misma columnita de todos los documentos, yo podía decir, bueno, de los 60 documentos procesados, estoy diciendo números al aire, solo en 10 se le informa a la joven lo que iba a suceder. O en 7, no sé, en 7 de esas entrevistas la joven pedía información sobre su familia. Estoy diciendo ejemplos. Entonces, eso, tenerlo como todo organizado me permitía después, en el desarrollo más analítico, hacer como guiños a esa sistematización que había hecho. Eso más o menos como el trabajo que, que me llevó. No, súper claro, Sofía. Además, nos compartiste un montón de tips como para tener en cuenta Sí. al momento de organizar los datos, digo, porque estas grillas o cuadros de Excel son importantes, como decís vos, para sistematizar y organizar una información que después analíticamente uno vuelca, ¿no? En términos de escritura y construyendo esos datos en los que, como decís, los directores o las directoras ocupan un lugar central, ¿no? En ese acompañamiento y en Mm, esa organización de la escritura, que es un poco también lo que charlábamos en las entrevistas anteriores. Y para no pasarnos mucho más de tiempo, eh, preguntarte alguna recomendación o algún consejo para los estudiantes que están ahora transitando lo que es el taller 2. Bueno, ahí ellos también están en el momento de decisión de las direcciones, por ejemplo, tienen que seleccionar un director o directora, eso ya queda ahí como una propuesta, como un consejo, como para ir avanzando, pero ¿qué mm. recomendación harías vos que hiciste todo este tránsito de desarrollar un tip en el marco de la especialización? Bueno, yo lo que pienso, un poco se lo anticipaba antes, pero para mí es el poner en valor el propio trabajo. O sea, en muchos sentidos lo pienso. Por un lado, el trabajo profesional que uno realiza, bueno, todo lo que ya estamos haciendo es insumo para pensar nuestras prácticas y por lo tanto para desarrollar el TIF. No es que uno tiene que empezar de cero o elegir temáticas como así como extravagantes o totalmente como alejadas de lo que ya se está preguntando.
Eso igual, bueno, es lo que también Taller uno trata de acompañar y guiar, ¿no? Como en pensar cuáles son como esas temáticas que nos interesan, que nos convocan, que nos generan como ganas de darle una vuelta y analizar. Y después, en ese mismo sentido, como les contaba, o sea, yo, mi principal insumo analítico fueron, sí, documentaciones o registros que yo ya tenía. Entonces, la importancia también de poner en valor los registros propios, el cuaderno de trabajo, eh, las distintas documentaciones que una tiene acceso. Yo algo que empecé a hacer, por ejemplo, cuando decidí que este iba a ser mi tema y cuando empecé a pensar en clave de esta temática, en mi cuaderno de trabajo siempre como que dejaba un rinconcito para como eso también, resonancias de una reunión de equipo en donde si había algo de participación que se trabajaba, yo me lo anotaba al costado. O sea, a mí no me servía tener dos cuadernos, por ejemplo, prefería tenerlo como dividida la hoja. Y entonces ya empezar a registrar, o sea, el registro previo es valioso, pero el registro a partir del momento en que elegimos una temática, pensarlo como con la doble mirada, la mirada del desarrollo profesional concreto y bueno, el registro que uno hace por a fines del desarrollo de nuestro trabajo, y también con la mirada y el registro de qué de esto me puede llegar a servir para el TIF. Por ahí después hay cosas que no sirven, pero por lo menos uno lo tiene ahí anotado y no tiene que estar haciendo memoria o buscándolo en algún papel suelto del mundo. Para mí eso como es clave. Y lo otro, en relación a poner en valor nuestro trabajo, es en relación a los trabajos finales de toda la especialización. Algo que yo hice y que yo se lo recomiendo, o sea, se lo recomendaba a mis compañeras, lo recomendaba si me preguntan y demás. Una vez que elegí la temática, que en mi caso esto era participación, como tratar de que todos los trabajos finales de las materias en algún punto puedan vincularse a esa temática o, por ejemplo, al espacio donde se sitúa mi práctica. Digamos, a ver, no todas las materias es posible eso, pero tratar de que todas se acerquen un poquito. Entonces yo, otra cosa que hice a la hora de escribir mi TIF, en un Word bajé todos mis trabajos finales y empecé a ver que de todo lo que yo misma había producido, a veces con alguna compañera, pero digamos que era producción propia, empezar como a reconstruir y como agarrar pedacitos de eso para armar mi TIF. Y después, bueno, obviamente que el TIF no fue el grueso del TIF, pero bueno, qué sé yo, para mí unas 3 carillas del TIF fueron cosas que yo había analizado previamente y que bueno, también es economía de recursos propios, o sea, nosotros que encima laburamos un montón, que no tenemos tiempo, que sentimos que nada, trabajar, estudiar es un montón, para mí es como estratégico no solo valorar nuestro trabajo, sino, bueno, eso, como hacer uso y pensar de qué manera como digo yo, bueno, la Sofi del futuro le va a servir esto, como bueno, esto lo estoy haciendo ahora y después me va a servir. Y entonces ese es como mi otro consejo, como tratar de, una vez definida la temática, enfocar todos los trabajos finales de las materias a sacarle como algo, darle una vueltita a esa temática, porque también sirve esto, citamos autores que entonces después nos sirven para el TIP, esos autores de esas materias que usamos o analizamos documentación que después entonces me sirve también como ejemplo en el TIF. Como para mí eso es como, estuvo buenísimo. Y además, de nuevo, es como una manera de ahorrar o de aprovechar como el tiempo y la energía puesta previamente por una misma, porque no le estás robando a nadie, digamos, tu propia producción, y pensar en el matiz propio también, como te están moviendo ciertas preguntas. Bueno, que esas preguntas te atraviesen en la totalidad de la especialización, como que para mí eso está buenísimo. Como que le sacas mucho más el jugo también a las materias. Ese es mi consejo. Buenísimo, Sofi, buenísimo. El consejo de economizar esfuerzos y de además, digo, tener presente esto, ¿no? Que es un recorrido, que es un tránsito, en el que uno tiene, bueno, estas implicancias también en relación con la intervención profesional, un conjunto de datos, y que puede después reconstruirlos y construirlos analíticamente, ¿no? Sin, como decís vos, sin perder Ujú. de vista el objetivo de indagación
del proceso de indagación que tiene una carrera de especialización y un TIF en particular, ¿no? Donde vos haces bien esta distinción entre no perder de vista que yo tenía este objetivo de indagación, ¿no? Y que todo el tiempo tenía que estar leyendo en clave de ese a lo que era el ámbito de práctica y a la misma práctica. Así que muchísimas gracias. A los estudiantes les va a servir muchísimo esta entrevista y estos tips que nos fuiste compartiendo Mm. desde tu experiencia, Sofi. Bueno, qué bueno, me alegro mucho y cualquier cosa también a disposición. Genial. Chao, chao. Bueno.